Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y más bienestar para los pereiranos. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Hola, muy buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy. La Alcaldía Municipal de Pereira, Gobierno de nuestra ciudad, la Secretaría de Cultura de Pereira y la Biblioteca Pública de Pereira, Ramón Correa Mejía, les da la bienvenida a su programa en la celebración de la Semana del Idioma, al que hemos denominado El Camino de la Chambrana. Los autores de la ciudad de Pereira nos recrean con su palabra, nos llevan al camino del conocimiento, nos hablan acerca de su obra y por supuesto nos invitan a leerlos. Hoy, así como ayer, tenemos unos invitados muy especiales. Por un lado, el poeta, escritor, profesor de literatura, Hernán Mayama Roux, quien nos ha acompañado por muchos años en la ciudad de Pereira con su trabajo lírico y también con su propuesta de gestión cultural y con su trabajo literario en todos los sentidos. Aparece en esta compilación de La Primera Lluvia de nuestra Chambrana con un cuento infantil precioso que se llama así, La Primera Lluvia. Y por el otro lado está con nosotros el maestro, el gran maestro Luis Jairo Henao, quien de alguna manera ha abierto el camino a otras generaciones para abordar la literatura desde lo juvenil. Luis Jairo Henao ha sido catedrático, escritor, poeta, maestro, gestor cultural y está con nosotros acompañándonos en la tarde de hoy y es para mí un honor tener este par de invitados, pero más aún, porque esto no termina acá, está con nosotros Elber Coes, quien va a moderar esta conversación. Para los que no lo conocen, es un gestor cultural, es escritor, una promesa de la literatura pereirana, ha realizado publicaciones desde Diámbulos, es crítico literario y está con nosotros acompañándonos en esta moderación. Así que sin más preámbulos, dándoles la bienvenida, Gobierno de la Ciudad, Alcaldía de Pereira, la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Pública les da la bienvenida a esta segunda jornada de la celebración de la Semana del Idioma. Elber, podemos iniciar y muchas gracias. Para mí es un honor tenerlos a ustedes acá. Nos vemos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora a través de las redes sociales. Quiero darle un gran agradecimiento a Carlos Vicente Sánchez, a toda la institución detrás de estos eventos y decir que para mí es un honor obviamente moderar este conversatorio alrededor del cuento, del Camino de la Chambrana, como bien lo mencionaba Cavisa, sobre esta compilación que él mismo hace, la compilación número 15 de la Chambrana, La Primera Lluvia. Me parece fundamental hablar del cuento y me parece exquisito tener al profesor Luis Jairo Henao, a quien conozco desde hace mucho tiempo y con quien tengo el honor hoy de compartir por primera vez escenario, a Hernán Mayama Roux, por supuesto, con quien he conversado ya muchas veces en Polifonía, ya hablamos un poco sobre su poemario, pero hoy vamos a hablar de cuentos, ¿cierto? Y para empezar, sin más preámbulos, quiero preguntarles a ambos, empecemos por aquí por el profesor Luis Jairo, quiero preguntarles qué es el cuento para ustedes y cómo se hace un cuento desde lo local. Bueno, buenas tardes para todos los que nos están viendo. Supongo que es mucha gente. Estoy haciendo una asociación. No hay nada más parecido a este instante que al proceso de creación de un cuento o de un poema, porque cuando uno está allá escribiendo, uno se imagina mucha gente.
Eso lo estoy pensando ahora. ¿Sí? Bueno, a ver, es que uno cuando escribe, uno no sabe si lo que está escribiendo es ficción en términos ya de los teóricos, o si lo que uno está haciendo es una traslación elemental de una realidad que se está viviendo. Entonces yo creo que el cuento viene a ser más que todo un ejercicio que hace o que hacemos nosotros los escritores para fijar, al menos por un instante eterno, porque queda escrito, la memoria de una situación, la memoria de una idea. Yo siempre cuando me siento a escribir, voy preparado si lo que voy a decir por escrito estoy siendo leal con mi realidad y con mis ideas, o por el contrario, estoy traicionando como esas ideas iniciales de lo que puede ser un cuento. Entonces, o estoy traicionando la ficción o estoy traicionando la realidad. A mí siempre me queda como un sentimiento de culpa. No sé, pues ahorita, pero siempre me queda un sentimiento de culpa. Entonces, para que siga mi compañero, que lo respeto mucho y me agrada estar con él, hacía 9 años no compartíamos. 12 años. Entonces, yo creo que un cuento viene a ser como el anclaje o el pretexto de un autor para decir o desarrollar una idea que se tiene de una realidad sin caer en la ficción, pero sin quedarnos en la realidad. Bueno, Elber, a ver, la producción literaria tiene mucho que ver, como lo dice el maestro Luis Jairo, es una serie de desencuentros a los que se enfrenta uno mismo cuando produce. En el caso particular, digamos que hay una necesidad muy desde adentro de contar algo. La lucha esta es porque ese algo nace de una ficción, ¿sí? Pero hay que hacerlo muy parecido a la realidad, pues que todos sabemos ese principio cómo se llama, que es la verosimilitud. Entonces es un juego, es un juego con una historia, con un personaje al que se le está dando vida y con unas situaciones que no existen, pero hay que hacerlas ver como si existiesen en la realidad. Digamos que en el proceso de creación mío es más pragmático, me voy por algo más intuitivo y digamos que voy dejando fluir la idea. La otra pregunta a la que tú te refieres frente a la producción desde lo local, del cuento desde lo local, hay un escenario muy interesante en Pereira que se ha venido fraguando a raíz no solamente de las personas que se han dedicado a la escritura, como el maestro Luis Jairo, que tuvo talleres literarios y que ha tenido diversas producciones literarias, y lo tuvimos cuando estábamos jóvenes la oportunidad de escucharlo en muchos otros lugares, sino que también desde la Universidad Tecnológica se ha venido gestando, tal vez sin ese propósito, pero ha venido gestando una serie de manifestaciones literarias por la escuela que tenemos de español. Entonces pienso yo que se ha vuelto muy interesante. Hoy estamos empezando a recoger una enorme cosecha de todo ese trabajo de muchos años que nos permite ver una producción muy interesante que no solamente se queda en lo local, sino que trasciende. Hay unas historias incluso que podríamos decir se alejan de la provincia, se vuelven muy urbanas, ¿sí? Y permiten que no solamente se dediquen a un público infantil o juvenil, sino que de hecho empiezan a ganar adeptos en personas que tienen lecturas un poco más complejas. Yo diría que se ha vuelto algo bien interesante. En Pereira estamos encontrando jóvenes que lo están haciendo con muchísimo compromiso y responsabilidad, y eso pues es un enorme acierto.
en especial porque quienes ya lo estamos haciendo o lo venimos haciendo desde hace un tiempo, nos permite también como encontrar ese público que empieza a alimentarse de eso que se produce. Yo quiero agregar algo con respecto a lo local. No hay nada más global que lo local. Cuando empezamos nosotros, ya me siento como del tiempo pasado, cuando empezamos a narrar las esquinas, los bares, las calles, los monumentos más representativos urbanos, o sea, las señales urbanas de Pereira, se hizo a partir de un ejercicio de cambio de la ciudad. Y eso es interesante que alguien indague sobre ese asunto. Cómo la literatura comenzó a hablar de una ciudad que se estaba no desapareciendo, sino que se estaba transformando. Pero esa transformación obedeció a algo, o sea, perdimos algo y lo estábamos perdiendo. Llega la literatura, llega la poesía, llegan los cuentos, muchos compañeros de acá, muchos amigos queridos de acá de Pereira, a plantear otro ritmo y otra lógica de la memoria urbana, a partir del poema, a partir del cuento, inclusive a partir de la novela. ¿Sí? Pero es innegable, usted cada vez que escribe, usted deja una señal urbana, porque es que las ideas que se producen en el cerebro es porque han recogido toda una información del contexto. Bueno, es curioso que ambos coinciden en que escribir un cuento es un juego, ¿sí? Y además me llama mucho la atención porque en el cuento del profesor Luis Jairo, justamente el que está aquí en la Chambrana, Salado que es uno, es justamente un juego, ¿no? El fútbol que es prácticamente, está en el imaginario de todos nosotros. Y que no tiene una localidad explícita, sin embargo, casi que se vuelve universal. Y también en el cuento de Hernán, Taró, la primera lluvia, que es un poco más mítico, pero también carece, digamos, de una localidad en particular, y sin embargo, te habla del rito, que es algo universal, es decir, estamos hablando de dos cosas en distintos escenarios, pero que ambas universales. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es un poco sobre la identidad, ¿cierto? Es decir, ¿pertenecen esos cuentos o se circunscriben esos cuentos a nuestra regionalidad o lo universal al mismo tiempo termina perteneciendo por el solo hecho de que quienes lo escriben o desde el lugar desde donde se piensan es esta región pereirana? Maestro. Bueno, a ver, el fútbol, aunque yo no soy y no he sido pues como amante del fútbol, pero el fútbol es una marca de identidad del ser, ¿sí? Para algunos, pues, el fútbol viene a ser como una acotación de ese alter ego que a veces, pues, por cuestiones del azar, no fui buen futbolista ni nada, entonces el fútbol se convierte como en ese asidero, como en esa copa de vino que me viene como a remediar esos, se puede decir, traumas o asuntos traumáticos. Y a subsanar los traumas. Y a subsanarlos también. Pero ese Salado que es uno, claro, recoge una historia verídica de unos estudiantes de un colegio que se la apostaron toda al fútbol. Cuando el muchacho me contó la historia, me contó la historia, yo dije, bueno, aquí hay un buen pretexto para ampliar desde la narrativa lo que le sucedió al hombre. ¿Sí? Ahora, el fútbol en Pereira es un elemento universal, pero el fútbol en Pereira, no importa con el equipo del Deportivo Pereira,
es una marca de universalizar el hombre y la mujer pereirana. No sé. Hernán. Mira, Elber, yo pensaría que en Tarot la primera lluvia no es tanto el afán de la universalidad, sino al contrario, de reconocer un poco más allá lo que somos, de dónde venimos. Nuestros territorios fueron habitados por culturas milenarias, con enormes conocimientos, con una relación muy interesante con la naturaleza, y que justamente en una época como esta, donde la tecnología se ha desarrollado de tal manera que nos ha generado un rompimiento en la relación con el otro, con el entorno, con el territorio. Entonces digamos que Tarot intenta, es al contrario, es mostrar como desde una historia, desde nuestros ancestros, por qué es que es tan importante la relación con la naturaleza, con la tierra, con la comunidad. ¿Sí? Digamos que buscaba al contrario, era justamente un elemento que le dé a nuestros niños y a nuestros jóvenes referentes culturales que nos hagan todavía amar muchísimo más este territorio que habitamos. Además, perdón, en ese cuento lo que se trata es mirar cómo el amor o el desamor en ese caso puede ser más válido o es más válido que el mismo partido de fútbol. Y cómo el fútbol se convierte en un pretexto cuando las relaciones entre parejas están en crisis. Qué bello eso que dice, porque uno pensaría realmente al leer el cuento que estamos hablando de fútbol y estamos hablando de amor, ¿no? Sí, es un amor escondido como en cada balonazo. ¿Sabe que me hizo pensar en el beso de Dick de Molano un poco? Molano. Hernana menciona el tema de juego infantil, que eso es otra, digamos, otra pregunta que tenemos sobre la mesa, y es el tema de, aunque a mí me gustaría ir por la identidad, pero vamos a dejar la identidad un poco más adelante, es más compleja. La literatura infantil y la literatura adolescente, desde el profesor Jairo, desde Hernández, de la literatura infantil, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven el estado de la literatura infantil y la literatura adolescente? ¿Qué están leyendo los jóvenes hoy día? ¿Qué están leyendo los niños? ¿Por qué los adultos deberíamos leer más literatura infantil? ¿Sí? ¿Cuál es el estado de esa literatura en nuestra región? Bueno, Elber, mira, hay varios escritores que, digamos, están trabajando en la construcción de textos que permitan fomentar o crear lectores, acercar a los chicos a través de las historias al libro escrito. Digamos que hay un elemento fundamental en la creación, y es que el cuento permite, en el caso del cuento infantil, transmitir unos valores fundamentales para los niños, que tal vez no puedan encontrar muchas veces en lo que ven en una red social o en lo que puedan ver en una película. Digamos que en el cuento se puede encontrar o ser más tangible ciertos valores que le permiten a los niños entender cómo debe relacionarse. Eso por un lado. Y por el otro, pienso yo que el juego de la creación, más que la creación misma, tiene que ver con la educación, con la formación de la lectura. Es cómo están acercando a los niños en los hogares, en las casas, si de verdad el libro está a la primera mano de los niños, está cerca de ellos. Deberían de tener un letrero los libros, ¿sí? Manténgase cerca de los niños, ¿sí? Como al contrario los mensajes del veneno, manténgase alejado de los niños, manténgase cerca de un niño, ¿sí? Todos los libros en las portadas deberían de decir eso. ¿Qué están sucediendo en las familias, en los hogares? Hay lecturas entre papás e hijos
qué están leyendo en las escuelas, o perdón, más que el qué se está leyendo en las escuelas y colegios, es el cómo se está leyendo. Los profesores, cuáles son esas actividades o esas metodologías o esas estrategias que están utilizando para que los niños se enamoren de la lectura. Diría yo que tendríamos que enfocarnos más hacia eso, porque creadores hay muchos. En Pereira, en Colombia, hay muchísimos creadores pues, que todos conocemos muy bien, y no solamente los actuales, sino los que han dejado ya un legado, que también dejaron cuentos bellísimos que los niños de hoy pueden disfrutar muchísimo, sino es el cómo se está acercando a los niños a esos textos. Sí, mire, hay una situación muy interesante. ¿Por qué se tiene que obligar a los adolescentes y a los niños a leer? A ver, ¿qué es más importante? ¿Construir lectores o desde el sistema educativo llenar un programa de literatura? Dejar leyendo a los adolescentes textos que no les dicen nada, obras que son completamente extraños para ellos desde sus lógicas. Hay literatura infantil. Ese es un problema de tiempo, ¿no? Una discusión que tenemos aquí en Colombia. Yo me acuerdo de esa discusión que le hicimos con Jairo Aníbal Niño, con Celso Román, con varios escritores de esa época que veníamos trabajando con literatura para adolescentes y literatura infantil. ¿Por qué se tiene que llamar literatura infantil? ¿Y por qué se tiene que llamar literatura para adolescentes? ¿Sí? ¿Qué tipifica la literatura infantil? ¿Será su lenguaje desprovisto de una carga emocional o metafórica? O lo mismo pasa con la obra para adolescentes, ¿no? Por ejemplo, siempre a los niños chiquititos o de preescolar, etcétera, etcétera, primaria, Rafael Pombo. Entonces la pregunta mía es, ¿qué les dice ahora Rafael Pombo si hay una reescritura, una relectura más bien de Rafael Pombo? O si más bien a los niños chiquititos de cuarto, o los niños de quinto, los niños de tercero, de esas edades, ellos que tienen otras cotidianidades diferentes, que tienen unos lenguajes diferentes, porque es que el hipertexto que manejan esos niñitos de primaria son otros. Ellos manejan hipertexto, porque es que las redes sociales le están permitiendo, y la televisión y la radio le están permitiendo a los niños eso. Entonces, bueno, primero, ¿qué se le está dando a leer a los niños en Pereira y qué se le está dando para leer a los adolescentes en Pereira? Si esas lecturas hacen parte de su entorno y de su cotidianidad. Lo otro es, claro, hay una cantidad de sagas, empezando por una de las más clásicas, Harry Potter. Harry Potter le dice más a un adolescente que de pronto María de Jorge Isaac. María era ni para nosotros, pues yo leí María pues porque me gustaba y me ha gustado leer, ¿cierto? Pero eso no le dice nada a un adolescente de ahora. Pero, por ejemplo, ahí Cristina Nostingler tiene unas novelas cortas para adolescentes, pero duras y tenaces. Por ejemplo, Por favor, vuelve a casa. ¿Sí? Pero igual hay otros autores europeos que le han dado muy duro a la literatura bueno, para adolescentes, no sé cómo llamarla, todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Pero el hecho de que sea una literatura para adolescentes no quiere decir que esa literatura adolezca de algo. ¿Sí? Que porque ellos están en su formación, en una etapa cognitiva, psicológica de formación, entonces hay que ponerlo a leer esto, ¿no? Démosle, como dice Daniel Pennac en su libro como una novela.
dejemos que ellos escojan, dejemos que ellos Si leen o no seleccionen. leen. Y lo que tú dices, pongámosle los libros. Y si en una familia el niño o ellos no ven que el papá o la mamá o alguien cercano a su círculo cogen un libro, ellos ¿qué lo van a hacer? Es muy difícil. La formación empieza desde ahí, desde la casa. Pongámosle, es que el libro es la cosa más extraña, el objeto más extraño en un hogar. Que es que no hay plata para comprar libros y los libros son muy costosos. Hombre, vayan a una de las librerías en Pereira que uno consigue los libros míos, si se consigue, hasta por 5.000 pesos. Y si yo se los firmo, Sale más barato. Sale más barato. Con descuento. Bueno, hablemos un poco sobre la identidad. Una de las preocupaciones, yo diría como autocrítico, una de las preocupaciones que tengo es que nuestra región pareciera adolecer de una identidad a grandes rasgos, ¿no? Mi pregunta es, ¿la literatura está proyectando nuestra falta o tenencia de identidad, o es al revés? Tenemos que crear una literatura que nos permita contribuir a la identidad de esta región. ¿Cómo dice? No, pero eso usted empiece, pero ¿cómo habla uno ahí para qué? No importa. Digamos, yo voy a decir algo. Yo creo que sí y no. Sí, para que los críticos luego nos caigan. Sí, hay una literatura, claro, que se ha venido trabajando y se han dado unos buenos y hay unas buenas propuestas desde hace muchos años para acá. Pero lo otro es que somos muy desconocidos en Colombia. Siempre son como 2, 3, a lo sumo, pongámosle pues, 5 referentes que tenemos nosotros, ¿sí? Pero, por ejemplo, los jóvenes de ahora, no los adolescentes, no todos. ¿Quién ha leído, por ejemplo, hay unos poemas muy hermosos de Octavio Escobar, ¿sí? O de unos poetas pues, de la vieja guardia. O quién ha leído, por ejemplo, un cuento muy lindo, La ñata en su baúl, de Cecilia Caicedo, que es muy agradable leer La ñata en su baúl. O el libro de este Espinosa, el de... ¿cómo es? Don Pincel y la casa de los Don colores. Pincel y, sí. Los mismos cuentos, ¿sí? Yo sé que no lo conocen, de Cavisa. Me parece que Cavisa está aportando elementos de una narrativa muy interesante. Tu trabajo, sí. Ahora, es que entre nosotros no nos leemos. Yo soy un completo desconocido, pero a la vez conocido, ¿sí? Pero son pocos los que se han acercado a la obra mía. Y son más de 12 libros. Y entonces, pero uno viene trabajando en silencio, pero el problema no es uno trabajar en silencio, el problema es que la administración o alguien que se encargue de promocionar la obra de los escritores, porque es muy tenaz uno editar su libro y salir a venderlo. Escribirlo, editarlo y salir. Escribirlo, sino pensar, escribirlo, editarlo, venderlo y Cobrar. y cobrar. Y cobrar. Pero la cuestión es la identidad literaria de Pereira se puede resumir como en una colchita bien bonita de retazos pintorescos, ¿no? Que se hace producción y que hay generaciones y que hay rupturas generacionales, pero sin embargo están los libros. Lo interesante es que no es tanto la persona, aquí me excusan todos los escritores, el problema no son los
escritores como humanos, como personas que estén o no estén. El problema es que ahí queda la huella que son los libros. Los libros los pueden trabajar, los libros los tienen, hay que promocionarlos. En los colegios de Pereira son escasos los profesores que trabajan la literatura pereirana como si no existiera. Y sí existe, sí existe. Lo que pasa es que no hay una promoción concreta ni hay un ejercicio continuo de mostrar las obras que nosotros tenemos. Mira, Elber, yo estoy de acuerdo con lo que dice el maestro. De hecho, ese tema ha salido a la luz en diversas ocasiones, en otros espacios, y hemos conversado eso frente a la necesidad de que como pereiranos identifiquemos lo que están haciendo todos los escritores, los poetas en la ciudad, los artistas en general. Sin embargo, frente a la pregunta específica que hace Elber, yo pensaría que es que hay dos cosas fundamentales. La primera, el escritor siempre deja una marca de lo que es, de su territorio, de su entorno, de sus propias experiencias en lo que escribe. O sea, así escriba ciencia ficción, lo que sea, hay una marca. Eso no se puede evadir. ¿Sí? Eso por un lado. Lo otro es que la identidad se construye en conjunto, en comunidad. Entonces, que tiene que ver con lo que dice Luis Jairo. En la medida en que nos reconozcamos, ¿sí? Y reconozcamos a nuestros escritores, en ese sentido construimos identidad con lo que somos. Porque hay ciertos valores que tenemos los que habitamos en un territorio que se reflejan en lo que se escribe. No necesariamente con lo que está dicho, ¿sí? O el tipo de literatura que se está creando, sino es con lo que hay ahí intrínseco, con el mensaje, con la filosofía de lo que hay detrás de esas palabras que un escritor, que un artista se ha sentado a acomodar y a darles sentido desde lo que hace. No solamente desde la escritura, ahorita estamos hablando desde la escritura, pero también se hace desde la música. También se hace desde la plástica, ¿sí? Cómo nosotros creamos nuestra identidad y generamos mayor, diría yo, sentido de pertenencia, ¿sí? Construiríamos pereiranidad en la medida en que nuestros niños, nuestros jóvenes, los adultos, los padres de familia, reconozcan quiénes son sus artistas y qué es lo que están haciendo. Y allí es en donde nace eso que habla Luis Jairo, ¿sí? Los espacios en donde se pueda mostrar la institucionalidad que se haga presente, este tipo de esfuerzo que viene haciendo desde hace varios años la Secretaría de Cultura a través de la Biblioteca Pública, es muestra de que hay un interés, ¿sí? Y que pues justamente el sueño de todos nosotros, ¿cuál es? Es que esto continúe creciendo, que cada vez se pueda hacer una publicación mayor, de más ejemplares, para que puedan no solamente llegar a las instituciones educativas, sino a las comunidades, a los niños, los puedan recibirlos y puedan interactuar con ellos. ¿Sí? Yo sentiría que construimos identidad en la medida en que todos nosotros empecemos a juntarnos y a hacer cosas juntos. Es ahí en donde construimos identidad. El texto, el cuento, el poema, la obra, es el pretexto para juntarnos. Pero tiene que ser un diálogo en doble vía. Por ejemplo, ¿por qué no hacemos diálogos permanentes de ida y de venida? ¿Por qué no conocemos nosotros qué están escribiendo los adolescentes, los chicos en los colegios? ¿Por qué no conocemos lo que están pintando, haciendo, soñando los niños en primaria? Porque es que nosotros no vamos donde ellos. No aplicamos lo que dicen los católicos, dejar que los niños vengan hacia mí, ¿no? Entonces la cuestión es que el día que la administración piense que es que la cultura es un diálogo en doble vía, yo creo que vamos a poder construir una identidad bien sólida de lo que es Pereira, ¿no? Porque hay que poner a dialogar a todo mundo, a todo pereirano, a todos los que estén viviendo acá, hay que ponerlo a dialogar desde sus deseos, desde sus sueños.
Yo aprovechando que ustedes dan esas opiniones tan certeras, la discusión como una necesidad de identidad, ¿cierto? Pongo sobre la mesa otro tema que puede ser polémico, pues para eso estamos aquí también, ¿no? Y es el tema de rotar la bandera, ¿sí? Es decir, unos autores que ya tienen un recorrido mayor, quizá creen que los problemas de identidad literaria, porque digamos, entremos en un consenso de que los hay, ya sea por separación o por falta de, digamos, de acuerdos, creen que esos problemas tienen mucho que ver con pasar la bandera a las generaciones de esos escritores que ya de alguna forma tienen nombre. Ahora, cuando yo digo pasar la bandera no significa que el escritor deje de escribir, sino pensemos en, qué sé yo, la antigua Grecia, el discipulaje, ¿cierto? Sí. El pupilaje. ¿Creen que haya una falta de eso en nuestra región para que la literatura, que tanto se trabaja, porque es que se trabaja mucho, uno ve desde la individualidad mucho trabajo literario, pero digamos, falta esa colectividad, esa relación pupilo y maestro, y eso es uno de los problemas que tenemos? Sí, vea, yo veo aquí en Pereira que esta cuestión generacional, los de ahora, la generación de ahora, han tenido que salir ellos mismos, solitos. Voy a hablar de la época que me tocó a mí. Nosotros fuimos beneficiados, bendecidos, como lo quieran decir, porque nosotros pertenecimos, la gran mayoría, bueno, a un taller de escritores patrocinado por el Banco de la República. Entonces, a nosotros nos formaban, por ejemplo, el caso mío, yo me formé con Eutiquio Leal, con Isaías Peña, con X504, con Manuel Mejía Vallejo, mejor dicho, con todos los escritores de nombre de esa época. Se acaba Mitograma y en Mitograma pues estuvimos varios de los que hoy son escritores representativos en la región. Rigoberto Gil, Susana Henao estuvo, Cecilia Caicedo también estuvo, Julián Chica, creo que Gustavo Colorado creo que estuvo también ahí en el Alberto Verón. ¿Sí? Bueno, pero listo. La pregunta es muy interesante en el sentido de por qué, hasta dónde llegó ese ejercicio de un taller mitograma, por qué no se consolidaron más talleres, a excepción del de la tecnológica, creo que siguió trabajando y no más, a excepción de unos cuantos talleres, sí, que recogía la gente. Creo, voy a cometer un desacierto, pero antes lo que era el Instituto de Cultura tenía un taller que era dirigido por Cecilia Caicedo, ¿sí? Bueno, pero la cuestión es, ¿cuál es el legado de nosotros a los escritores de ahora? Ninguno, a no ser pues de que ellos, porque quieran saber cómo le embarraba a uno escribiendo, lean los libros de uno, ¿cierto? Pero la verdad es que no hubo una continuación del proceso escritural libre, como era Mitograma, libre para los jóvenes, para la gente de ahora, que estoy hablando aquí de ustedes dos. Ustedes dos son huérfanos y son productos, el mismo Cavisa, bueno, todos los escritores de ahora, sí, de esta generación. Por eso yo creo que existe también una especie de resentimiento, ¿sí? Y no es que nos miren a uno, bueno, a nosotros nos ven como una especie ¿cómo nos miran? Como cacaos. Como, sí, como es que esos son los santos, las vacas sagradas de aquí en Pereira. Cualquier conferencia van las vaquitas sagradas, ¿sí? Cualquier cosita, las vacas sagradas. No, mire, yo creo que el problema ha sido lo que yo dije anteriormente, que es que como no se ha desarrollado una verdadera comunicación, yo tengo un pupilo muy interesante en poesía, Jaime Otálvaro,
y es irreverente, y yo le digo, ojo, escribir no es porque le salió a usted, no, la literatura es otro ejercicio, la literatura es otro cuento, pero lo hace uno en forma esporádica y no creo que lo hagamos todos. Coincidencialmente, todos caímos a la academia. Y entonces desde la academia uno cree que está trabajando literatura. Pues que me excusen mis compañeros, pero es que hablar de teoría literaria, crítica literaria, de hablar de todos estos magos de la literatura, pues digo yo, magos entre comillas, no es formar desde la esencia misma de la literatura a los verdaderos creadores, porque es que no a todos los pereiranos ni a todas las pereiranas les da por escribir poesía ni les da por escribir cuento, ¿cierto? Y entonces nosotros pensamos que no, si van a mis clases, yo les voy a dar desde una asignatura los elementos teóricos, pero es que cuando yo me siento a escribir, yo jamás he pensado dentro de mis libros de poesía, bueno, hoy me voy a escribir una metáfora y me craneo esa metáfora. No, sale de manera que nos tenemos nosotros. Yo hablo por mí y si alguno de mis generaciones me quieren acompañar, bien, y si no, también bien. Cometimos un pecado. ¿Se puede hablar todavía de pecado en época de pandemia? Bueno, un pecado de haber dejado una ruptura insalvable para que la nueva generación de escritores pudiesen haber bebido algo de lo que hicimos nosotros. Y yo cuando lo leo a ustedes, yo le digo, qué bacano. Cuando leo esta generación, yo le digo, qué bacano, qué cosas tan interesantes están diciendo. Pero independiente de eso, sí veo como ese distanciamiento generacional. Falta un puente. Ojalá esta administración, yo siempre he repetido, falta un diálogo, por ejemplo, el que estamos haciendo. Entonces, un diálogo. A mí nadie me ha preguntado yo cómo escribo, ni por qué escribí, ¿cierto? Se nos está acabando el tiempo y entonces me gustaría que Hernán redondeara la idea para empezar a despedirnos ya. Bueno, así de rápido ya nos fue el tiempo. Mira, Elber, corto y sustancioso. Hace unos días en la Sala de los Vientos, yo decía que cuando yo hablaba me gustaba más hacerlo desde la pragmática, ¿sí?, que desde la teoría. La teoría es fundamental y es esencial para quien quiera hacer el ejercicio de crítica o para quien le interese realizar estudios o análisis frente a los procesos creativos. ¿Sí? No estoy desconociendo la teoría, es fundamental, pero tal como lo dice Luis Jairo, en la práctica uno no está pensando en la teoría, ¿sí? Como lo dijo tal autor, nada, es intuitivo, es una cuestión de conciencia. ¿Qué siento yo frente a lo que sucedió o a esto que se ha planteado con esa ruptura? Sí falta un diálogo, ¿sí? Un diálogo que posiblemente pudieron haber liderado o haber nacido de parte de quienes tenían en ese momento, venían haciéndolo muy bien en la literatura. Sin embargo, esa generación que somos, digamos, los herederos, ¿sí?, o los que venimos construyendo ese camino, si no, estamos intentando, pues no sé si todos, pero hablo por todos los que conozco, intentamos generar, ¿sí?, ese diálogo con la generación que viene. Entonces nos juntamos, conversamos, digamos que hay una cercanía, ¿sí?, son incluidos en los distintos eventos que se están realizando. Incluso cuando están reunidos los gestores culturales, invita a tal persona, tal joven lo está haciendo muy bien, tal chica lo está haciendo muy bien, porque tenemos como la radiografía de lo que están haciendo, porque sabemos que ese tipo de situaciones que ya se dieron, que ya no podemos llorar sobre la leche derramada, ya pasó. Hay que sanarlas. Sí, hay que continuar adelante y facilitar, al contrario, procesos que nos acerquen, sí, para que no vuelva a suceder. Bueno, a mí me gusta pensar, ya para despedirnos y agradecerle
a la institución, a Lucy Tejada, al Instituto de Cultura, a la Secretaría, a la Biblioteca Ramón Correa Mejía por el espacio. Ojalá la discusión quedan muchos temas sobre la mesa. Y para cerrar, para despedirnos, agradecerle al maestro Luis Jairo Henao, muy querido de nosotros, a Hernán Mayama Rose, pues muy querido por el café, también por su literatura, obvio. Pero me gustaría pensar también que no solo el alumno aprende del que enseña, sino que el aprendizaje siempre es de doble vía, ¿no? Más allá de que sea intencional o de que sea evidente. Eso ha sido todo. Quien les habla, Elber Coes. Muchísimas gracias. Bueno. Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y más bienestar para los peregrinos.